No hay viviendas nuevas suficientes para tanta nueva familia o inquilino. El precio de la vivienda empieza a preocupar. Un desajuste histórico que puede terminar lastrando la economía. En España, sobre todo, un 70% son propietarios y un 30% viven de alquiler. Esto es súper anómalo y atípico en el mundo. En toda Europa es al revés. Es al revés. ¿Pero eso solo es España o es una cultura del Mediterráneo? No, eso es solo España. Sí. ¿Y a qué se debe, tú crees? ¿Tú cómo ves el mundo de la inversión y cómo de importante crees que es para una persona de calle normal que tiene un salario? Tu dinero en el banco pierde valor. Si tú tienes, digamos, una vida normal con un salario de 2.000 euros, la inversión no te va a realizar ningún tipo de cambio en tu vida en el corto plazo. Pero si tú inviertes, por ejemplo, 300 euros al mes en un fondo que replique al índice SP500, en 35 años tienes 1 millón de euros. Tú te levantas a las 7 de la mañana, ¿vale? Y de 7 a 8 trabajas. De 8 a 9 trabajas. De 9 a 10 trabajas. Y trabajas. Y así, 7 días a la semana durante 3 años seguidos. Esa es la rutina de éxito de cualquiera de los emprendedores que ha construido algo grande. Uri, para empezar por algún lado, yo creo que deberíamos empezar hablando de lo que más se está llevando tu energía ahora mismo, ¿no? Que es Habitación.com. Me gustaría empezar por ahí porque yo creo que eso va a dar contexto, un poco después a explicar un poco tu trayectoria, aquello que se te da mejor, y luego ya después otros temas más de finanzas, inversión, etcétera. Pero, ¿qué es Habitación.com? ¿Cómo nace de ti ese proyecto? ¿Cómo surge? ¿Y cómo está siendo tu experiencia con esa startup? Vale, bueno, pues Habitación.com al final es la startup en la que estoy metido, como bien decías, y nace de estar pues hablando con gente que está en el sector inmobiliario y sale la idea de, oye, a toda esta gente que comparte piso y que no puede ahorrar, ¿por qué no hacemos o buscamos una forma de que puedan ahorrar mientras están compartiendo piso, ¿no? Y así es como nace Habitación.com, que al final es pues una plataforma en la que puedes pues compartir piso pagando la cuota de alquiler de una habitación, pero en lugar de que sea alquiler, ¿vale? Es compra, es decir, estás comprando la habitación, con lo cual cada cuota que pagas no se va a fondo perdido, sino que es una amortización. Y entonces en 5 años pues te puedes colocar tranquilamente en un ahorro de 35.000 euros, 40.000 euros que te sirven para pagarte la entrada de tu primera casa o para comprarte un coche, un máster o lo que sea. Y nada, pues la verdad es que esa transición hacia ahora solo enfocarme a esto, pues ha sido muy reveladora, muy dura y maravillosa a la vez. Entonces, eso que dicen, no, emprender es como una montaña rusa, ¿no? Pues literal. Hoy estás aquí y mañana literalmente te quieres tirar por la ventana. Entonces, tiene como esa polarización enorme de emociones, pero también te enseña mucho, ¿no? Aprendes mucho de ti mismo, te aíslas mucho, porque de repente tienes que trabajar muchísimo, entonces mentalmente te hace muy fuerte, construyes una coraza muy fuerte psicológica, ¿no? Porque también, pues, al tener que levantar capital de inversores externos, pues hace que recibas una presión extra, ¿no? Al tener que estar bajo la lupa, al ser un proyecto mediático de muchos medios de comunicación y muchas cosas, también te pone una presión especial. Entonces, tú como persona cambias. O sea, yo me noto que he cambiado. Te salen muchas más canas. Y al final, bueno, es un proceso en el que aprendes mucho de ti, aprendes de tu alrededor, aprendes del mercado y te conviertes en un emprendedor de verdad. Lo que yo digo, emprender en serio, que es montar, pues eso, una empresa que quiere crecer muy rápido, mucho y hacer algo que es totalmente nuevo, ¿no? Que al final añade como mogollón de incertidumbre al proceso y cada día que te levantas por la mañana no sabes dónde vas a acabar, ¿no? Yo me acuerdo, José, que dijo una frase que me imagino que este reel lo habrás escuchado, sobre todo que estás tú en este mundo, decía: nuestros abuelos tenían una casa en la ciudad donde viven y otra en la playa, nuestros padres han podido comprar una casa y nosotros podremos comprar o alquilar una habitación. ¿Tuviste esa oportunidad y dijiste, me tengo que meter aquí de alguna forma que la gente pueda sacar una rentabilidad, ¿no? ¿O cómo fue eso? Totalmente. A ver, el tema es, cuando tú estás muy metido en el sector inmobiliario, como era nuestro caso, vas viendo las tendencias del mercado, ¿no? Entonces, lo que se ve en el mundo y en España también es que el gran protagonista de esta década es el habitacional, sin ningún tipo de duda. Claro. Por un tema de oferta y demanda. Es decir, cada vez, no solo en España, sino en muchos otros países que todavía el problema es más exagerado, hay mucha más gente queriendo vivir en las grandes ciudades. Y esas grandes ciudades llega un momento que no pueden ampliar su oferta de vivienda. Tú no puedes sacar más casas, no puedes construir más casas, pero cada año hay más millones de personas queriendo vivir en ellas. Con lo cual, o la oferta de viviendas se empieza a expandir en la periferia, empiezan a salir más casitas pues en municipios colindantes y tal, o los espacios en los que vive la gente se vuelven más pequeños. Entonces, esto ha pasado siempre, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos pues un socio en Habitación.com que nos dijo desde el primer día: yo creí desde el primer momento en que sacasteis la idea porque
Dice, mi madre y mi abuela, por allá en 1900 y pico, ¿vale? 1950, no sé si era, o 40 y algo, iban de viaje desde Zaragoza en coche a Madrid, ¿vale? Entonces iban con el coche y al llegar a Madrid vieron por primera vez un cartel que ponía se compra o se vende, o se alquila, perdón, piso. Y dijeron, ¿qué es un piso? Porque en ese momento no se vendían pisos, no existía el término piso. En ese momento se vendían solo las fincas enteras, ¿vale? Entonces, en esas fincas enteras luego las partieron en plantas, ¿no? Y vivía una familia aquí, vivía una familia aquí. Luego estas fincas las partieron en dos y se convirtieron en estos grandes pisos que están pues en el centro de las grandes ciudades, que tienen estos techos altos y que son enormes. Luego estos pisos los partieron en 4, luego en 8, ¿no? Y entonces llega un momento que el status quo pues es que a ti te dicen que vas a vivir en un bloque de hormigón con 20 familias más. Y a ti te parece bien, porque así es como hemos nacido, ¿no? Pero lo que tienes que entender es que al final es una tendencia que se rige por la ley de la demanda y que cuanta más gente quiera vivir en una ciudad, pues más pequeños van a tener que ser los espacios. Y entonces esto sigue hasta pues el momento en el que estamos hoy, que es habitación.com, o donde el aspecto, digamos, habitacional, pues toma más protagonismo, ¿no? Que lo que es la vivienda entera, o que son los grandes bloques, las grandes fincas, etcétera, por un tema de oferta y demanda. Tú antes de hacer habitación.com hacías ya inversiones y supongo que tu cartera de inversión se repartía en diferentes porcentajes de, a lo mejor, fondos indexados, inversión inmobiliaria, etcétera. ¿Cómo ves tú el resto de inversiones que no sean inversión en habitación? Es decir, ¿tú cómo ves el mundo de la inversión y cómo de importante crees para una persona de calle normal que tiene un salario? Pues es curioso, ¿no? Porque mucha gente se ve atraída por lo que es las inversiones, el dinero y las finanzas, y lo que tienes que entender es que si tú tienes, digamos, una vida normal con un salario de 2.000 euros, la inversión no te va a realizar ningún tipo de cambio en tu vida en el corto plazo. O sea, esto es lo que el gran, digamos, la gran mentira de la inversión y de las finanzas, ¿no? Que mucha gente se siente atraída y dice, no, yo con la inversión voy a ser libre financieramente, claro, o voy a capitalizarme muchísimo porque voy a comprar Bitcoin y voy a hacer un por 5 o lo que sea. Todo esto puede llegar a ser verdad, ¿vale? Pero toma mucho tiempo. En el corto plazo tú no vas a tener ningún tipo de cambio en tu vida. O sea, es un tema largoplacista, ¿vale? Entonces, ¿es importante invertir? Sí, es muy importante invertir, pero la inversión lo que hace es rentabilizar tu capital, ¿vale? Es decir, preservar el valor de tu patrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes mucho patrimonio? ¿Tienes mucho capital? La gran mayoría de la gente que nos está mirando pues tiene su capital, pero no es mucho. Con lo cual, si tú lo que quieres es capitalizarte, no tienes que invertir, que también lo tienes que hacer, pero lo que estás buscando en realidad es capitalizarte a través, normalmente lo que hace pues la gran mayoría de gente es a través de la aportación de valor, que es trabajar, claro, o sea, trabajar de toda la vida, ya sea por cuenta ajena o ya sea por cuenta propia, ¿no? No todo el mundo tiene que emprender, también puedes trabajar pues por una empresa e ir escalando y hacerlo muy bien y tal, pero la inversión sirve, una vez te has capitalizado, para preservar ese capital y generar un cambio con eso o asegurarte, digamos, un futuro o una estrategia, digamos, a largo plazo. Esta es la primera de las dos diferencias. Entonces, lo que yo quiero decir, sobre todo para los jóvenes que están ahora pues mirando esto y tal y dicen, hostia, pues ¿qué me recomiendas o cómo estoy empezando en todo esto? Primero es muy importante que desde el punto de vista de la inversión entiendas qué objetivos tienes. No es lo mismo querer conseguir, como decía, la libertad financiera, que es con una estrategia concreta, que querer capitalizarte de repente, que querer pues un plan para tu jubilación. Entonces, cuando entiendes cuáles son tus objetivos, pues entonces ya pasas a entender cuál es el perfil de riesgo, es decir, soy una persona que soy muy tolerante al riesgo o no. Es decir, si yo quiero capitalizarme a tope, ¿no? Voy a querer seguir una estrategia, pero resulta que si soy muy poco tolerante al riesgo, pues todas las estrategias que me permiten capitalizarme a tope a través de la inversión no me van a valer. Entonces esta estrategia como que no cuadra, ¿no? Entonces, entiendes tus objetivos, entiendes el perfil de riesgo y a partir de aquí te tienes que focalizar sobre todo en la parte de conocimientos, ¿no? Es decir, ¿qué conocimientos tienes sobre qué activos que existen en el mercado? Pues tienes conocimientos sobre inmuebles, tienes conocimientos sobre renta variable, tienes conocimientos sobre renta fija, sobre startups, sobre no sé qué, y en qué te interesa invertir. Y a partir de ahí, pues empezar a formarte y a ver dónde tienes que meter el dinero y dónde no. Resumiendo todo, Sergio. ¿Es importante invertir? Sí, es muy importante hacerlo desde el día 1, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser para ti un cambio transformacional en el largo plazo, ¿vale? Pero no te va a generar un cambio en el corto.
Pero sí, es importantísimo hacerlo porque tu dinero en el banco pierde valor, ¿vale? ¿Te va a generar ese cambio en el corto plazo? No. Si quieres mucho capital en el corto plazo, aporta valor, ya sea trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. ¿Por dónde empezó Uri a invertir cuando recibió sus primeros salarios? Yo creo que lo más fácil, que es por donde yo empecé, básicamente comprando acciones, es decir, haciendo stock picking, pues renta variable, pues me creía el más listo del mundo. Que Warren Buffett, ¿no? Sí, total, sí. Esto, vienes con una arrogancia a este mundo porque has leído 2 libros y te has visto 3 vídeos de YouTube y dices, ¡buah! Voy a pillar esta acción y me voy a hacer rico, ¿no? Y el problema es que las compras, me acuerdo que compré una acción de Facebook en ese momento, de Meta ahora, fue bien y ya yo me creía que era el no a más, ¿no? El saberlo todo del sector de las acciones y todo eso. Entonces, luego empecé a invertir un poco más y me fue mal. No perdí mucho, porque tampoco tenía mucho en ese momento, pero no me fue bien. Y ahí ya entendí que yo nunca sería capaz de vencer al mercado. Entonces, que valía muchísimo más la pena pues focalizarme en esos activos que tuvieran una gestión pasiva y que estuvieran indexados al mercado, ¿no? Como pueden ser pues, los famosos fondos indexados, a través ya sea de un gestor o a través de una plataforma como un robo-advisor cualquiera, ¿no? Entonces, pues nada, empecé a invertir en fondos indexados y luego también empecé a desarrollar mi propia estrategia para llegar a la libertad financiera, que era a través pues, de la compra de un inmueble al año durante 10 años, que me generase, pues cada inmueble me generaba aproximadamente unos 200 y pico euros de cash flow. A 10 años pues tenía 2.000 y pico euros de cash flow que me permitían en ese momento pues tener el estilo de vida que yo quería y poder vivir tranquilamente, ¿no? Solo de las rentas. Esto así fue como empecé. Luego a partir de ahí pues ha ido mutando y evolucionando un mogollón. ¿Qué significa largo plazo? Largo plazo tiene como 2 significados, ¿no? Pero yo creo que normalmente la gente joven entiende que un largo plazo puede ser 10 años y para mí es algo totalmente equivocado. Cuando empiezas a invertir te das cuenta de que una de las cosas más espectaculares, increíbles y preciosas que existen en este mundo es el interés compuesto, que lo habréis hablado un mogollón de veces en este podcast, y el interés compuesto se empieza a notar cuando pasan 10 años, cuando pasan 15, cuando pasan 20, ya se empieza a notar mucho, pero a partir de pues, los 25, 30 años, cada año que pasa, la parte de la curva que se está exponencializando de los intereses que tú ganas por tus inversiones se dispara muchísimo, ¿no? Entonces, con eso quiero decir, cuando hablo de largo plazo, que como mínimo tienes que estar dispuesto a que tus inversiones duren 30, 35 años. Si estás pensando, por ejemplo, en tener un cambio de cara al futuro para tu jubilación o para lo que sea. Si tú inviertes, por ejemplo, 300 euros al mes en un fondo que replique al índice SP500, ¿vale? En 35 años tienes 1 millón de euros. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de gente no tiene este conocimiento financiero y se piensa que para ellos es imposible llegar a ser millonarios. Esto, a la gente que lo escucha ha dicho, ¿cómo? Explícame esto. Sí. Pues, aunque hayamos hablado alguna vez, ¿puedes explicar otra vez de nuevo por qué esto sucede? Totalmente, sí. Es decir, el interés compuesto significa, al final, que cuando tú estás invertido pues, en una clase de activo concreta, pues esta clase de activo tiene una rentabilidad anual, ¿vale? Una rentabilidad anual compuesta, es decir, que un año tienes una rentabilidad y al próximo año tienes una rentabilidad sobre ya la rentabilidad obtenida. Porque tú no sacas nada de dinero. Claro, tú lo dejas allí invertido y entonces eso automáticamente, pues el valor que has ido generando cada año, pues se te va, digamos, multiplicando de forma acumulada y compuesta, ¿vale? Entonces, esto, digamos, lo que permite es que este interés compuesto, que no es un interés lineal, que no es un interés simple, hace que, pues en los primeros años, los intereses que tú vas obteniendo, pues por ejemplo de una inversión en fondos indexados, pues que vayas viendo cómo crece poco a poquito. Pero que a largo plazo, ¿no? Esto que estás ganando de intereses, pues se vaya multiplicando de forma exponencial muy rápidamente, además, ¿no? Entonces, lo que yo explicaba en el ejemplo que ponía es que gracias al interés compuesto, si tú haces, por ejemplo, una inversión periódica de 300 euros al mes en un fondo indexado que puede replicar el índice SP500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que suele ser un índice que todo el mundo pues, tiene como referencia, pues entonces lo que permite es, oye, que esa inversión que sabes que sí o sí va a ser mejor que tu propia gestión activa de seleccionar las acciones y tratar de ser más listo que el mercado, ese fondo indexado, si está replicando este índice que comentaba, pues tendrá normalmente una rentabilidad de un 9%, un 10% anual
compuesto, o sea, anualizado y compuesto durante los últimos 10, 15 años ha tenido pues, una rentabilidad parecida, ¿no? Y esto es lo que te permite, pues eso, si tú multiplicas pues, los 300 al mes por la rentabilidad anualizada por 35 años, pues te dará 1 millón de euros, ¿vale? ¿Cómo funciona la mentalidad de la gente? Que lo que tú has dicho al principio me llama mucha atención. Se piensan, o sea, entran en este mundo de la inversión porque se piensan que va a haber dinero rápido o libertad rápida, cuando realmente es el camino más lento a la libertad. O sea, realmente el camino más rápido, o sea, quitando obviamente el azar y el juego, es emprender, es aportar valor. O tener un trabajo que aporte más valor, o sea, más productivo y te paguen más salario, ¿no? Creo que la gente, si en vez de centrarse tanto en invertir en vez de un 8%, un 10% de rentabilidad, pensarán más en cómo gano 1.000 euros más al mes o cómo ahorro 1.000 euros más al mes, yo creo que van a ganar mucho más, ¿no? ¿Qué piensas, por ejemplo, de la inversión inmobiliaria? Porque, claro, hemos visto que las leyes, o sea, que las inversiones inmobiliarias muchas veces van con el FOMO de esa ley que sale ahora mismo, de la vivienda, de no sé qué, y luego de repente no sale. O sea, como que va mucho más atada a lo que es el gobierno y la política, que, por ejemplo, podríamos decir, invertir en el S&P 500, ¿no? Sí. Como que la gente se siente que está más protegido si invierte en esos fondos. Sí. ¿Cómo ves la inversión inmobiliaria, por ejemplo, en un país como España y en general? Digamos, en España la inversión inmobiliaria ha sido por defecto siempre la opción número 1 de ahorro de todos los españoles. ¿Por qué? Pues porque por varios motivos, pero sobre todo culturales, ¿vale? No existe la cultura o educación financiera suficiente como para meterte en otros activos financieros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se dan varias casuísticas, pero en España sobre todo hay un 70% de la gente que es propietaria de activos inmobiliarios, o sea, en el parque inmobiliario un 70% son propietarios y un 30% viven de alquiler. Esto es súper anómalo y atípico en el mundo. O sea, en toda Europa es al revés. Es al revés. O sea, en todos los países hay un 70% de gente que vive de alquiler y un 30% que vive, o sea, que es propietaria, ¿vale? ¿Eso solo es España o es una cultura del Mediterráneo? No, eso es solo España. Wow. Sí. ¿A qué se debe, tú crees? Bueno, se debe a muchas cosas, pero es un poco, ya te digo, hay como 1000 aspectos, ¿no? Que pueden afectar allí. Hay una parte muy cultural, hay una parte mucho de entender que, oye, pues mi ahorro, si se va al ladrillo, pues ya va subiendo y tal. Y como históricamente, pues han tenido precios accesibles, ha habido, pues, más facilidad de crédito, etcétera, etcétera, pues la gente pues ha tendido a ir en esa dirección, ¿no? Claro. Pueden haber muchas otras variables, ¿eh? O sea, con esto, ya te digo, da para hacer un estudio entero. Pero en otros países, como por ejemplo en Suiza, que yo he estado pues viviendo allí, o en UK, o en Alemania, al final la cultura es diferente, la gente piensa diferente, y sobre todo por un tema de imposibilidad tanto de crédito como de comprar un piso, porque es carísimo, pero mucho más caro que en España. Entonces, automáticamente ya desde que eres pequeño, ¿vale? Te fuerzan a entender qué otros activos financieros puedes utilizar para tener, pues oye, unos ahorros el día de mañana, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿eh? Al final depende de cómo estás, de dónde naces y tal, pues, la perspectiva que tú tienes del mundo. Por eso siempre dijo que viajar te quita muchas cosas y te cura muchos males. Entonces, lo que opino yo del sector inmobiliario es que es un activo inmobiliario que históricamente en España se ha comportado siempre muy bien, ¿vale? España tiene la gran suerte de ser como la playa de Europa. Entonces, históricamente, pues esto ha empujado mucho, tanto por inversión extranjera como por la propia gente residente en España, pues a querer vivir siempre cerca de las grandes urbes, cerca de la playa, etcétera. Y es un país que tiene mucha calidad de vida y que pues se entiende como que digamos que poseer propiedad en este país pues tiene valor. Entonces, esto lo que ha provocado es que la vivienda siempre suba, ¿no? Ha tenido pues sus altibajos, evidentemente. En 2008 hasta 2014 no se recuperó, o sea, tuvo una bajada importante, ¿no? Como en todo el mundo. Pero históricamente siempre se ha comportado muy bien. Entonces, para mí es una buena estrategia si tú no entiendes de otros activos inmobiliarios y para ti la única forma de ahorro es comprarte una casa o un pisito o lo que sea, hazlo. O sea, yo no lo veo nada mal. O sea, hazlo porque sí o sí te obligará a ahorrar. Es decir, tener una pequeña hipoteca, a lo mejor, en lugar de vivir de alquiler o de lo que sea, ya te está como formando financieramente también para entender que, oye, con cada cuota que yo voy pagando, con cada cosita, pues voy haciendo más patrimonio, ¿no? Y esto es importante para el día de mañana. Es importante que tú puedas tener un colchón del que tirar en caso de emergencia, ¿vale? Es como una especie de batería o de espacio, de sitio, de saco donde voy metiendo todo mi esfuerzo y mi energía
a lo largo de los años, ¿no? Entonces, si es una casa, pues está bien. Y si es un fondo indexado, pues también está bien. Pero especialmente en España tiene sentido. ¿Qué es lo que no tiene sentido en España? Pues evidentemente, y entiendo el comentario que hacía Sergio, de toda la parte de alrededor de este mercado, que es toda la parte regulatoria, toda la parte de intervencionismo del Estado, toda la parte de la inseguridad jurídica, que hace que haya muchos inversores que digan, hostia, pues a lo mejor me lo pienso, ¿no? A lo mejor no entro allí. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana me pueden copar el precio de alquiler al que yo puedo alquilar, o resulta que yo lo quiero meter por alquiler turístico y me capan las licencias turísticas, o resulta que yo me quiero dedicar a la promoción inmobiliaria y me capan y me empiezan a regular mogollón toda la parte de trámites, administrativo, etc. Entonces, en España particularmente, últimamente sobre todo, hay una diarrea legislativa espectacular que hace que no exista seguridad jurídica. Y esto significa que haya mucha gente que esté como congelada, bloqueada de cara enfrente a este mercado, ¿no? Y que realmente pues intente ir hacia otras direcciones. Entonces, bueno, opino que es un buen activo de inversión, pero que hay que mirarlo muy bien y hay que entender muy bien los riesgos cuando te metes dentro. Claro. Sin más. Vamos a entrar a un tema que yo creo que es bastante polémico, o es bastante... cuando empiezas a ganar dinero, pues va primero o el coche o el piso, y la duda es, ¿vivo de alquiler o vivo de piso de compra? ¿Qué le contestarías a una persona que otra vez estamos en la media de pues cobrar 1.500, 2.000 euros al mes? Sí, yo tengo un vídeo de esto que también se hizo ahí, se montó una historia, porque yo digo que siempre es mejor vivir de alquiler, ¿vale? Y ahora viene el matiz, ¿vale? Y la gente solo se queda con esta parte de la frase. Siempre hay que ser propietario. Eso es lo que yo creo que es más importante de entender, ¿de acuerdo? Siempre hay que ser propietario. Pero es mucho mejor ser propietario de pisos más pequeños, ¿de acuerdo? Que te genere una rentabilidad alta, que te puedan permitir obtener rentas y tú con estas rentas vivir de alquiler en el piso de tus sueños, que no tratar de pagar o de comprar el piso de tus sueños. Claro. Porque el piso de tus sueños te va a costar un ojo de la cara. Te va a suponer un coste hundido y un coste de oportunidad espectacular. Y vas a tardar muchos años en poder ahorrar para realmente tener la entrada para ese piso. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que quiero vivir en una buena zona de, yo qué sé, de Barcelona o de Madrid, lo que sea. ¿Cuánto vale un piso allí? Pues los pisos valen 400, 500, 600, 700.000 euros, ¿vale? Claro. Supongamos que cuesta 500.000 euros. Si tú tienes que pagar un 20% de entrada, porque el banco solo te financia el 80%, significa que solo de entrada necesitas 100.000, ¿vale? Más los gastos, el ITP y no sé qué, no sé cuántos, pues te puedes ir a 120, 110, los que sean, ¿vale? Entonces, bueno, no, perdón. Bueno, sí, exacto. Sí, bueno, 150, perdón, pues serían pues el ITP y tal. Bueno, si tú, en lugar de gastarte estos 150.000 euros en comprarte un piso, lo que haces es, oye, pues con estos mismos 150 yo me voy, ¿vale? A comprarme, por ejemplo, no lo sé, 3, 4, 5 inmuebles que están en las afueras, ¿vale? Me hipoteco también para esos inmuebles, o los compro algunos al contado, pero normalmente lo que tiene sentido es apalancarte, y que esos inmuebles yo los alquilo y me generan un flujo de caja. ¿Qué pasa? Claro. La diferencia es que con la misma cantidad de dinero, yo aquí estoy disparando mi patrimonio, ¿vale? Porque me estoy apalancando más veces, pero cada uno de estos activos se empezará a revalorizar por su cuenta, ¿vale? Aquí también se revalorizará, ¿vale? Pero estás en una zona prime, en una zona más buena, y normalmente la revalorización en estas zonas no es tan alta porque ya están muy altos los precios. Entonces, se revaloriza mucho, digamos, en el tiempo, pero no tendrá el mismo potencial de revalorización que estas otras zonas periféricas, ¿vale? Entonces, con estas rentas, yo lo que estoy consiguiendo es poder vivir de alquiler, no en un piso como este, sino incluso en un piso mejor, ¿vale? Porque a lo mejor si yo percibo pues de estas rentas 600 más 600 más 600 más 600, tengo, no lo sé, 1.200, 1.500, 1.600 euros. Que te alquilas un buen... Que te alquilas un buen pisazo en una zona muy buena de Barcelona y no me tengo que gastar los 500.000 euros, sino que tengo todo esto. Y la diferencia principal de estas dos jugadas es que en esta jugada primera yo sí o sí cada mes tendría una hipoteca que pagar, ¿vale? Y que te viene aquí, pam, pam, pam. Y en este caso de aquí, no. En este caso de aquí yo lo que tengo son rentas que me permiten tener pues estos 1.600 euros de rentas y poder pagar un alquiler, que el alquiler también sigue viniendo, pero no es una deuda. Exacto. Claro. ¿Vale? O sea, yo el día de mañana si me pasa algo, pues oye... No tienes un compromiso de No pago. tengo un compromiso, yo me voy donde sea, cambio de piso y ya está, ¿vale? Pero aquí sí que tengo
un endeudamiento real. Y además lo gordo es que luego te puedes echar cuentas y esos pisos que a lo mejor te han costado, no sé, me invento, 80.000 y que estás alquilándolos a otras personas por 700 euros, sacas una rentabilidad del 9%, vamos a poner el ejemplo. Sin embargo, este piso de tus sueños vale 700.000 y no creo que lo alquiles por 7.000 euros, No. que sería el equivalente. Correcto. De hecho, exacto. Totalmente lo cierto. O sea, hay una curva, ¿no? Que se llama la curva, digamos, del precio de los alquileres en función del valor de los inmuebles, ¿vale? Esa curva es súper injusta, ¿vale? Es decir, es justo lo que decías, ¿no? Al final, tú un piso de 700.000 euros no lo puedes alquilar a 7.000 porque el mercado no está en 7.000 euros al mes, ¿vale? Es una locura. Exacto. Está en 1.000 y pico, me invento, ¿no? 1.500, por decir algo. Pero si te sigues moviendo en la curva hacia los inmuebles que valen menos, ¿vale? Los lofts, los estudios, etcétera, etcétera, verás que la rentabilidad ahí es mucho mayor. Porque pasa justo el efecto contrario al que estábamos comentando. Y es que, a pesar de que tú puedas tener un loft de 25 metros cuadrados, no lo vas a alquilar por 200 euros al mes. Claro. El precio mínimo de alquiler en el mercado por este tipo de activo, pues será, me invento, 500 euros. Con lo cual la rentabilidad en esos pisos es como mucho más grande, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo los inversores tienden a estar en esta parte de la intersección de estas curvas que está más próxima a los pisos baratos que se pueden alquilar más porque el mercado de alquiler siempre está por encima de los precios de... No sé si me he explicado bien. Perfecto. Perfectamente. Pero sí, sí.